Hablemos de los genes que hacen parte de la definición de genética. ¿Qué es un gen? Muy fácil, es un pedazo de ADN que genera algo funcional, así de sencillo. Si ese gen no llegase a elaborar un producto funcional, no es un gen, simplemente un pedazo de ADN. ¿Listo? ¿Cuál puede ser ese producto funcional? Esencialmente una proteína, como lo vimos en el dogma central, o una cadena de ARN, de nuevo, la transcripción ADN-ARN. Si ese gen no llegase a producir un producto funcional, de plano no es un gen, es solo una secuencia. Perfecto. Nosotros tenemos alrededor de 25.000 genes, es probable que tengamos muchos más. Tenemos 30.000 millones de pares de bases. Sabemos que el ADN es de doble cadena, pues en una cadena tenemos 30.000 millones de bases, en la otra 30.000, serían 6.000 millones de bases, pero acá lo ponemos como pares de bases, 30.000 millones de pares de bases. Y curiosamente de esos 30.000 millones de pares, menos del 1,5% es codificante, es decir, menos del 1,5% de nuestra información genética va a producir algo funcional, una proteína o ARN. Así que el resto del ADN, del 98 al 99%, no codifica, no genera algo funcional realmente. Curioso. ¿Cuál es la estructura de un gen? Sabemos que es un pedazo de ADN, pero vamos a verlo desde un nivel macro a un nivel micro. Sabemos que los cromosomas están compuestos por mucha información genética súper comprimida. Vamos a tomarlo como si fuera un libro súper gigantesco. Y ese libro está compuesto por genes, por pedacitos, ¿cierto? Las páginas de ese libro son los genes. Pero esas páginas del libro pues tienen letras, ¿cierto? Y esas letras son los que conforman la secuencia del ADN, es decir, los nucleótidos, sí. Entonces ya sabemos las purinas y las pirimidinas, citosina, timina, guanina, adenina, ¿cierto? Y es muy importante esta analogía porque esas páginas llamadas genes tienen palabras de solamente 3 letras. Uno puede leerse un libro y ver palabras de 3, 5, 8, 9, 10 letras, pero la página llamada gen, cualquier gen, el gen que produce el color de los ojos, el gen que produce el color del cabello, lo que sea, tiene estas palabras de 3 letras, denominadas codones. Un codón es un grupo de 3 nucleótidos, es decir, una palabra de 3 letras. La forma en que leemos ese ADN se denomina marco de lectura, por eso es importante ver esto como si realmente fuese un libro. Marco de lectura es la manera en que leemos estas letras, en grupos de 3. Entonces, ya sabemos la estructura de un gen, son puras letras, ¿cierto? Grupos de 3. Y hay unas partes más pequeñitas que tienen los genes, que son las siguientes. Entonces, hay unos extremos que se denominan extremo 3', 5' o 5', 3'. Es realmente algo bioquímico, que lo vimos antes, tiene que ver con los carbonos que tienen los nucleótidos, pero esencialmente hay que saber que el ADN, pues al tener 2 cadenas, una de ellas va a ir en sentido 5', 3' y la otra al contrario, de 3', 5'. Entonces aquí tomamos como ejemplo una de las cadenas, la cual va en sentido 3' a 5'. Entonces, es importante saber, según el dogma central de la biología molecular, que es la cadena 3', 5', la que realmente se transcribe para producir ARN. Entonces, está la región promotora, que es la región promotora, aquella región del gen que no produce nada funcional, pero ayuda a regular lo que se está haciendo, ¿sí? Tenemos esta página del libro, ya este gen, y la región promotora es por decir algo, el título de esa página llamada gen. Nos ayuda a expresar ese gen, pero realmente no produce algo funcional, es solamente algo regulatorio. Además tenemos, ya dijimos, los codones, que son palabras de 3 letras. Tenemos un codón de inicio, que es el que realmente inicia la producción de algo funcional. Entonces allí llega toda la maquinaria a la célula y es en este punto en el que se empieza a producir algo funcional. También hay unas secuencias denominadas intrones. Los intrones son secuencias de ADN que usualmente se denominan basura, pero realmente no son basura, pero digamos que tampoco producen nada funcional. Son simplemente letras que son vacías, no producen nada. Y son los exones los que realmente producen las proteínas y el ARN. Además, pues si comenzamos a producir algo, lo tenemos que terminar, y ahí lo terminamos por medio de un codón de terminación que le indica a la célula como: hey, stop, hasta aquí vamos a producir determinada proteína o determinado ARN. Entonces, los intrones son más grandes que los exones, y eso explica el por qué cerca del 98 al 99% de la información del ADN es prácticamente basura, aunque realmente no lo es, pero es solamente una manera de entenderlo. ¿Listo? Entonces, acá está nuestro gen,
ese gen se transcribe, produce un ARN, ¿cierto? Obviamente dijimos que se transcribe o se produce algo funcional a partir de este codón de inicio. Estas secuencias regulatorias no se van a transcribir. Una cosa importante de esa estructura del gen es que hay unas regiones que se llaman UTR, que están en los extremos, antes del codón de inicio y después del codón de finalización, que son secuencias que simplemente no producen nada funcional. Sí, son como la región promotora, no son esenciales para producir algo. Entonces, cuando se produce el ARN, se incluyen estas regiones UTR, pero no la región promotora. Luego ese ARN se procesa por medio del splicing y se le quitan esas secuencias basura, entre comillas, llamadas intrones, para que solamente me queden los exones, que son los que van a llegar a producir la proteína, que puede ser cualquiera, la proteína del color de los ojos, por ejemplo, por medio del proceso de traducción. Bueno, vamos a empezar hablando en sí de conceptos súper importantes de la genética. Entonces, gen, pedazo de ADN que produce algo funcional. Este es un ejemplo, este es el cromosoma 13, digamos el cromosoma que nos heredó nuestro padre, cromosoma 13 paterno, y vemos que hay una serie de ubicaciones, ¿cierto? Es como que, ya dijimos, el gran libro llamado cromosoma, las páginas llamadas genes, pues aquí está la numeración de esas páginas, la ubicación donde están esos genes. Entonces, digamos, en esta ubicación hay un gen, en esta otra hay otro gen, en esta otra hay otro gen. Esa ubicación donde están los genes se denomina locus, la posición de un gen en un cromosoma. Otra palabra que suele ser confusa es la palabra loci, pero es algo sumamente gramatical, es básicamente el plural de locus. Si yo digo un locus, no puedo decir dos locus, tengo que usar la palabra loci. Entonces, si yo hablo de una posición en el cromosoma, digo locus, pero si hablo de más de una posición, uso la palabra loci. Un locus, dos loci. Perfecto. Entonces, hay otro concepto denominado alelos. ¿Qué son los alelos? Tenemos nuestro gen, por ejemplo, el gen llamado afecto es un ejemplo. Y ese gen afecto tiene dos formas alternativas, ¿cierto? Una forma alternativa es que ese gen tenga las letras AM, M o R, amor, o tenga la letra C, A, R, I, N o cariño. Ambas formas del gen son similares, pero no son iguales. Y esas formas alternativas que tiene un gen se denominan alelos. Puede que nuestro padre nos haya dado el alelo amor y nuestra madre nos haya dado el alelo cariño. Y eso se denominan alelos porque son formas que puede adoptar un gen. Entonces aquí lo tenemos, cromosoma que nos heredó nuestro padre, cromosoma que nos heredó nuestra madre, y aquí está el alelo, digamos el alelo amor del cromosoma paterno y el alelo cariño del cromosoma materno, pero esencialmente son el mismo gen. Entonces, para entenderlo un poco mejor, vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos un gen, este es un gen real, se llama el gen ABO, se ubica en el par 9 de cromosomas. Ese gen ABO determina el grupo sanguíneo que nosotros tenemos. Ese gen se ubica aquí. Ya dijimos que la ubicación de un gen se denomina locus y el plural loci. Y es importante conocer a partir de esto estos conceptos. Nosotros heredamos un alelo de nuestro padre, una forma alternativa de ese gen ABO, ¿cierto? Y heredamos otro alelo de nuestra madre, que es otra forma alternativa que tiene el gen ABO. Y si llegase a pasar que justo nuestros dos padres nos dieron alelos iguales, significaría que nosotros somos homocigotos para ese gen. Pero si resulta que el alelo que me heredó mi padre es diferente al que me heredó mi madre, decimos que somos seres heterocigotos para ese gen. Ahora, ¿cuál es el concepto de genotipo y fenotipo? Genotipo, gen, ya vimos la palabra gen, pues básicamente es la secuencia de nucleótidos. La citosina, la adenina, la timina, la guanina. Ese es el genotipo. Y el fenotipo es la manera en que esas letras del ADN se expresan y producen un producto funcional, una proteína o un ARN. Entonces, pues sería muy largo escribir el genotipo, que ya dijimos que son los nucleótidos como guanina, citosina, timina, citosina, sino que usualmente lo escribimos con una sola letra. Entonces, nuestro padre nos heredó el alelo A mayúscula y nuestra madre el alelo O mayúscula, ¿cierto? Para no escribir toda la secuencia, sino que usamos simplemente letras. Y a partir de esta información genética nosotros producimos una proteína que determina nuestro grupo sanguíneo. Ese sería el fenotipo. El fenotipo es la manera en que se expresa esa información genética. Entonces, aquí vamos a ver otro ejemplo para entender estos otros dos conceptos, el concepto de rasgo recesivo y rasgo dominante. Entonces, ¿qué es un rasgo recesivo? Un rasgo recesivo, por ejemplo,
Acá seguimos viendo el rasgo que se denomina grupo sanguíneo. Si el rasgo fuese recesivo, requeriría de ambos alelos, tanto el que veamos de nuestro padre como el de nuestra madre, para poderse expresar. Es decir, que si solo tuviéramos el de nuestro padre pero no el de nuestra madre, pues definitivamente ni siquiera tendríamos grupo sanguíneo. Pero un alelo o un rasgo dominante es aquel que requiere solamente un alelo. Entonces, si yo tengo solamente el alelo de mi madre, lo expreso y no requiero el de mi padre para tener mi grupo sanguíneo, y eso es lo que pasa en este caso. El alelo A es dominante, el alelo B es dominante y el alelo O recesivo. Entonces, si yo heredé el alelo A de mi padre y el alelo O recesivo de mi madre, ¿qué pasaría? Dijimos que el dominante solamente con un alelo le basta, ¿cierto? Y el recesivo requiere dos. Entonces, si yo solamente tengo un alelo O mayúscula de mi madre, pues no voy a expresar el fenotipo O, sino el fenotipo A, que sería el que me dio mi padre, y por lo tanto mi grupo sanguíneo sería A. Entonces acá vemos el ejemplo. El alelo que me heredó mi padre, este será el genotipo, esta es la secuencia de nucleótidos, y este es el otro alelo que me heredó mi madre, esta es su secuencia de nucleótidos. Vemos que los genes es el mismo gen, solamente que los alelos son diferentes. Este alelo determina el grupo sanguíneo A y este alelo determina el grupo sanguíneo O, pero como este alelo es dominante sobre este otro alelo, pues mi grupo sanguíneo, ¿cuál va a ser? Nuestro fenotipo va a ser A, porque es dominante. Con un solo alelo le basta para expresarse. En cambio, lo requeriría de dos copias O y O para poder presentar ese grupo sanguíneo. Entonces, finalmente, ¿qué caracteriza la información genética? La información genética se caracteriza porque es la misma para todas las células. Las células de la piel, del corazón, del hígado tienen exactamente la misma información genética, pero se diferencian en la forma en que se expresa esa información genética. La información genética está en el núcleo, pero también en las mitocondrias, como veremos en otro video. También, aparte del ADN, pues hay ARN, ¿cierto? Y que esa información genética es heredable. Y además la información genética determina nuestros rasgos. Y un concepto importante para próximos videos es entender que la información genética puede mutar, puede variar y generar enfermedad o susceptibilidad a presentarla. Conclusiones de este video es que la genética es esencial para comprender las bases de casi todas las patologías y características específicas de los individuos. La secuencia o la organización de esa información genética va así. Tenemos los nucleótidos, esos nucleótidos forman hebras de ADN, esas hebras de ADN se unen a proteínas y forman nucleosomas. La unión de ADN más proteínas constituye lo que se denomina cromatina. Además, grupos de nucleosomas con la histona H1 forman lo que se denomina solenoide, y ese gran hilo llamado solenoide se enreda formando bucles que conforman los cromosomas. Además, nosotros somos seres diploides, es decir, tenemos 46 cromosomas, a excepción de nuestras células sexuales que tienen 23, y los genes son las unidades básicas de herencia. Además, las formas alternativas que tienen esos genes se denominan alelos. ¿Qué es un rasgo dominante? Es aquel que requiere un solo alelo para expresarse. Un rasgo recesivo el que requiere ambos, tanto el del padre como de la madre, para poderse expresar. Si los dos alelos de un gen son iguales, el individuo es homocigoto para ese gen, pero si no son iguales, el individuo es heterocigoto. Además, el genotipo son los genes, la secuencia de nucleótidos, y el fenotipo es la expresión, lo que podemos ver usualmente de esos genes. Aquí les dejo un reto para que lo hagan y lo escriban en los comentarios. Le pueden dar pausa y lo pueden leer. Esta es la primera pregunta. Estas son las opciones de respuesta. Porfa, comenten cuál creen que es. Esta es la pregunta 2. Estas son las opciones de respuesta. Y estas son las referencias: Thompson y Thompson, Genética en Medicina. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.